Me han pedido que os hable unos minutos de la obra Inconsolable y luego con mucho gusto. Ya en mi obra filosófica, por ejemplo en Ejemplaridad Pública, un libro que también suscitará una conversación en la Cátedra de Europa de estos días, en el capítulo sobre un arte público, abogaba por la recuperación de la oralidad y en concreto del escenario para la cultura. Una cultura que había evolucionado en extraordinaria y radicalmente literaria en los últimos siglos, dando la espalda a la oralidad. Y además en otro libro, en Filosofía Mundana, que se compone de más de 60 microensayos, varios de ellos se dedicaban a reflexionar sobre el público, el aplauso o la atención. Ese fenómeno extraño, por ejemplo en el microensayo Aplausos, de que reaccionando a lo que hace un señor en la escena, cuando simplemente cumple con su trabajo, el público lo aplauda. Y es que el actor, o en ocasiones el orador, suscita una felicidad de nuevo cuño a la que solamente se le puede responder agitando las palmas, con esa vibración que es un homenaje y es una gloria. Y en otro microensayo, Prestar atención, se medita sobre ese hecho también curioso de que el público preste colectivamente lo más sagrado que tiene, que es la atención, al orador que ocupa la escena. Y ese orador siente el apremio de devolver ese préstamo con intereses de la amenidad, de la profundidad, de la emoción o de la belleza. Y además de la experiencia teórica, quiero mencionar la experiencia práctica como conferenciante que ha ocupado muchas veces la escena y ha sentido ese apremio y la necesidad de devolver esa atención con los intereses que antes mencionaba. Y en esas estaba anunciando en una obra la posibilidad de escribir algún día lo que entonces llamaba filosofía en escena, cuando de pronto ocurrió un acontecimiento que no por conocido me conmovió menos. Había escrito mucho sobre la muerte, pero la experiencia me conmovió mucho más de lo que yo había imaginado. La muerte de mi padre en noviembre de 2015. En mayo de 2016 escribí en apenas un mes este monólogo, que luego, por determinados azares, se publicó en portada de un periódico, El Mundo, de tirada nacional, uno de los más importantes, dirigido entonces por Pedro García Cuartango, que sin percha periodística ninguna lo publicó, como digo, en portada del periódico un domingo. Estamos hablando de un monólogo de casi 12.000 palabras, y además con la suerte de que la edición se agotó. Uno de sus lectores fue Ernesto Caballero, el director del Centro Dramático Nacional entonces, que me propuso incluirlo en la temporada siguiente, 2016-2017, aun cuando esa temporada estaba ya cerrada y presentada públicamente. Removió algunos compromisos y finalmente la obra se llevó a escena a finales de junio de 2017 y giró primero a Bilbao y después a Barcelona. También estaba previsto que fuera al Teatro Colón de Bogotá, pero conspiraciones políticas de los palacios, de los despachos administrativos, que no tiene nada que ver con la obra, pero por acto, reflejo e indirecto, tuvo la nefasta consecuencia de que no pudo estrenarse en el Teatro Colón de Bogotá. La obra es muy peculiar por varias circunstancias. La primera es que propone un itinerario. El duelo de un hijo, se titula simplemente así, un hijo, durante los 40 días posteriores a la muerte de su padre. Por supuesto, se reflejan experiencias, vivencias que son propias de ese hijo, pero lo importante de destacar es que la muerte de un padre es al mismo tiempo el acontecimiento o uno de los acontecimientos más profundos en la vida de una persona, pero al mismo tiempo el más universal que existe, puesto que la mayoría de nosotros somos, como dice la obra, huérfanos destinados algún día a producir huérfanos. Así que la obra se dirige al común de los mortales y no solamente a una élite de personas que tienen experiencias más o menos extravagantes. Y en segundo lugar cumple el objetivo de tratar de recuperar la literatura para el teatro. El teatro es ha sido una parte fundamental, un capítulo brillantísimo en la historia de la literatura universal,
puesto que tiene como centro y como instrumento fundamental la palabra. Pero por algún motivo en los últimos 40-50 años, el texto y la palabra ha perdido su protagonismo en el teatro contemporáneo, el cual se ha volcado, en cambio, por el espectáculo, donde la palabra puede tener una función, pero siempre subordinada a ese acontecimiento, a ese espectáculo que tiene lugar en la escena. No así en Inconsolable, donde la palabra obtiene total y absolutamente su protagonismo. Y en segundo lugar, Inconsolable responde a la convicción que tengo de que para llevar al grado máximo, al grado supremo una disciplina, uno debe ser algo más que un maestro en esa disciplina. Para ser un buen poeta tienes que ser algo más que un poeta. Para ser un buen padre tienes que ser algo más que un padre. Tienes que ser un hombre. O para ser una madre tienes que ser una mujer que precede y trasciende al hecho de ser padre. Pues para ser dramaturgo, esa era mi convicción, tienes que ser algo más que un dramaturgo. Y tienes que encontrar fuentes externas que fecunden la disciplina o el arte. Y en mi caso lo encontré en la filosofía. Tratar de ayudar a pasar en la filosofía del discurso, en el sentido del discurso del método Descartes, un tratado abstracto, conceptual, racional, científico, a el discurso en el sentido del discurrir de la vida, en sus tres dimensiones. Y de esa manera el itinerario hace más justicia a la condición del hombre y de la mujer, que es una condición temporal y narrativa, que el tratado discursivo. Y esto es muy importante, comprender que la filosofía puede presentar, y a veces presenta, y yo mismo he presentado en la tetralogía de la ejemplaridad, una apariencia más científica, conceptual y abstracta, pero admite también lo que en algún lugar he llamado la vivencia filosóficamente meditada. Todos morimos, todos sufrimos, todos somos huérfanos, todos amamos, todos aspiramos a la belleza, todos queremos ser felices, todos odiamos la muerte. Y esas son vivencias que han nutrido la filosofía y que son dignas de meditarse filosóficamente y ponerse en escena, que es lo que pretende también Inconsolable. No es una obra de entretenimiento en el sentido de un lugar donde simplemente vas a matar el tiempo. Pretende entretener, pero es sobre todo una obra que aspira a la transformación. El hijo, durante la mayor parte de la obra, evoca la figura de su padre, recientemente muerto, y ese hecho singular, y es que la verdad del padre, la imagen de su vida, emerge completa, perfecta, redonda, precisamente cuando ya ha muerto. En ese sentido se argumenta que toda verdad es póstuma. Pero tiene lugar un acontecimiento extraño dentro de la obra y se produce una transformación en el propio hijo que desencadena el final, en el que el hijo ya no piensa tanto en la imagen de la vida de su padre, sino que toma conciencia de que su propia imagen de la vida está en marcha, que algún día legará a sus hijos y supervivientes el cuadro de la imagen de su vida, y está todavía a tiempo para añadirle colores, formas, dibujos y perspectivas. Así que, dejando de mirar al pasado en un estado inconsolable y muy difícil de superar, empieza a mirar al futuro aspirando a una transformación personal. Y de ahí la invitación con la que el hijo termina la obra. Una invitación dirigida al público que no desvelaré, pero en la que está de alguna manera el corazón de la obra misma. Imaginaos la ilusión de estar en Colombia, de esa justicia poética después de la cancelación de su estreno en el Teatro Colón de Bogotá, esa justicia gracias al Teatro Libre, al que tanto le agradezco, y a la iniciativa de la Cátedra Europa y de la Universidad del Norte. Estoy lleno de expectativa y lleno de ilusión, preparado para ver con vosotros Inconsolable. Hasta siempre.
¡Qué cantidad de gente! Estoy muy impresionado. Sí, impresionado, queridos amigos. Sé que todos están muy ocupados, aunque no voy a decir por esta vez esa tontería de que no tienen tiempo. Cuando nos excusamos diciendo, lo siento, no tengo tiempo, mentimos. Mentimos porque si lo piensan bien, lo único que tenemos es precisamente tiempo. Somos tiempo. Solamente un depósito de tiempo. Otra cosa es que lo administremos como nos parezca y establezcamos prioridades y no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo pide. Ustedes decidieron dedicarme un poco de su tiempo y yo les doy las gracias. Qué hermosa palabra. Gracias. Qué felices asociaciones crean la imaginación. Me gusta decirla especialmente en estos días. Me hace bien. Pronuncio la palabra y saboreo lentamente sus dos sílabas. Gracias. Porque en medio de la pesadumbre que arrastro hace que me sienta afortunado por un instante. Todos saben lo que me pasó. Se murió mi papá. Yo no estaba preparado para eso, pese a los 50 años que acumulo y ya con cierta experiencia en el oficio de vivir. A mi edad puedo decir que sé cómo funciona la vida. Y sin embargo, la muerte de mi papá me produjo una conmoción que no esperaba. Había meditado y escrito mucho sobre la muerte, y en un plano puramente intelectual esta pérdida no ha añadido ninguna idea nueva a las que ya tenía sobre ella. No me obligó a corregir el marco teórico que había fabricado. Y para ser sinceros, la muerte de mi papá ha sido, amigos, una experiencia que ha atravesado mi vida como un acontecimiento. Ha producido en mí una conmoción semejante a la que genera un meteorito que choca con violencia contra un planeta y desplaza unos grados su órbita. Imaginen la explosión de sensaciones que levantó en mi interior poniendo a prueba mi capacidad de resistencia. He sido y soy una persona que se alimenta de forma habitual del análisis de sus propios sentimientos. Y esto no iba a ser la excepción. Tras la confusión de los primeros momentos, esperé a que el alboroto sentimental se decantara con el rodar de los días. Y enseguida comenzó el lento trabajo de registro, catalogación y evaluación de las vivencias. Lo que les presento ahora es el resultado de mis averiguaciones. Podríamos llamarlo, si quieren, el itinerario de mi duelo. Un duelo que será mío, pero no únicamente mío. Recuerdo lo que pensaba mientras recibía las condolencias de quienes tuvieron la bondad de acompañarme. Me abrazaban con calor y sinceridad y me decían cuánto lamentaban la pérdida. Y yo entonces comprobé, contra lo que siempre había supuesto, que el afecto de los amigos conforta, que de verdad calma la angustia, y que esos protocolos establecidos por la sociedad para esas situaciones de crisis, percibidos desde afuera como pesados protocolos, responden a una necesidad profunda de afirmación de la vida cuando una gran adversidad pone en peligro nuestra confianza en ella.
Pero a la vez que los amigos, movidos por su mejor voluntad, trataban de infundirme fortaleza con sus buenas palabras, recuerdo que se iniciaba en mi fuero interno un tenso diálogo con ellos. Esta desgracia es universal, no solo mía, decía para mis adentros. Todos somos hijos y los padres suelen morir antes que nosotros. Tú me acompañas en el sentimiento, pero yo a ti también, porque vas a pasar por esto, lo mismo que yo si no lo has hecho ya. A quien se interesaba por mi estado de ánimo solía preguntarle, ¿tu padre vive? ¿Tu padre vive? Si había muerto, mi pesadumbre carecía de secretos para él. Y si vivía, sobraba cualquier explicación, ya que tarde o temprano, por desgracia, se informaría por sí mismo. La muerte del padre es una experiencia muy personal en la biografía de cada cual. Y al mismo tiempo, qué paradoja, la más común que existe. No se trata de un mal reparto de cartas que un jugador sin suerte vaya a lamentar, sino de las reglas de juego que se aplican a todos los jugadores sin distinción. Este destino nos iguala a todos en un mismo estado de orfandad universal. El material de trabajo que he utilizado para este itinerario son mis vivencias, es cierto, pero de ellas he elegido solo las que comparto con los demás, desechando en cambio por escasamente interesantes las que solo a mí me conciernen. Lo que no participa de algún grado de universalidad se queda en curiosidad. Si solo para mí tiene importancia, entonces ni siquiera a mí mismo me importa mucho. Afortunadamente, este método me libra de la tentación del confesionalismo y a ustedes les ahorra padecer los excesos de esa sinceridad descarada que ahora tanto abunda. Espero que aprecien mi discreción. Todavía somos herederos de esa manía romántica que elevó la sinceridad a valor supremo. Desde entonces, por encima de ser virtuoso, se pone el ser sincero, aunque el sincero en cuestión sea un canalla. Por eso se nos ha llenado la literatura de canallas orgullosos de ellos mismos y rebosantes de sinceridad que airean en público sus vergüenzas, esperando que por alguna ignorada razón esa impúdica exhibición despierte nuestra curiosidad. Nos encontramos demasiado a menudo con un novelista o un dramaturgo que declaran haber compuesto su obra para conjurar sus demonios interiores, o que aseguran haberse desnudado integralmente en ella. A mí eso me parece un abuso. No entiendo por qué hay que dar por sentado que al público le va a interesar contemplar un desnudo integral. En la mayoría de los casos uno pagaría por no verlo. Tampoco es justo que el autor, por muchos traumas que el desdichado haya padecido en su vida, se atribuya el derecho de convertir su obra en una terapia y que obligue al público que no le ha hecho ningún daño a ser mudo testigo. En fin. A mí esa clase de literatura no solo me parece mala literatura, sino algo aún peor. Me parece literatura maleducada. Está bueno eso, ¿no? Literatura maleducada. Me gusta. A lo mejor un día escribo sobre esa categoría literaria que acabo de sacarme de la manga. ¿No tengo razón? Debería ser exigible a los artistas un mínimo de cortesía hacia el público, que al fin y al cabo ha invertido tiempo y dinero en sus fantasías personales. Teniendo presente eso, voy a tratar de comportarme aquí con el debido decoro.
Acabo de soportar un acto de violencia sobre mi vida, ya lo dije. Una especie de violación existencial. Y también tuve la necesidad de explorar todos los caminos posibles para recuperar la serenidad perdida. Notaba en las primeras semanas que una mano de hierro se introducía en mi pecho. Se entretenía en hurgar en él, y tras agarrar el corazón en carne viva empezaba a estrangularlo duro, duro para seguir exprimiéndolo hasta que destilara su último jugo. Y busqué ansioso las fuentes de mi consuelo. Entre ellas, hablar. Otros hallan refugio en la soledad y el silencio. En mi caso particular, la siniestra mano aflojaba un poco su presión cuando yo soltaba mi lengua. Simplemente hablar aliviaba mi aflicción. Decir palabras y más palabras, emitir un sonido por la boca, hablar. Pero no los voy a usar, amigos, de paño de lágrimas, tampoco de confidentes. Mi máxima ambición es ser simplemente un pasatiempo para ustedes. Si somos tiempo, ¿qué causa más noble que la de contribuir a que el de ustedes pase suave y blandamente? Somos seres atencionales. Nuestro auténtico ser se halla donde ponemos nuestra atención. Ustedes han tenido la deferencia de prestarme la suya por unos instantes y en justa correspondencia me voy a esforzar por cuidarla con ternura. Qué hermosa expresión la nuestra. Prestar atención. La atención se presta, no se regala. Y quien recibe el préstamo debe devolverlo y si es posible con intereses. Los intereses de la amenidad y de alguna enseñanza aleccionadora, siguiendo la regla horaciana del instruir deleitando. Sin caer en el sentimentalismo, eso no. Y mucho menos en ese moralismo barato que disfraza habitualmente la vaciedad mental del orador. Llevo un buen tiempo observando que cuando alguien no tiene nada particular que decir, tiende a ponerse moralista. Y de los graves y severos, por cierto. Un político sorprendido en un mal momento, un intelectual interrogado sobre alguna cuestión que no domina, un columnista tieso ante la hoja en blanco, o un empresario que improvisa un discurso ante una asamblea expectante, abismados por la ausencia de ideas propias, llenan el vacío con enfáticas denuncias sobre la intolerable situación presente. Censuras del vicio que todo lo corrompe, exigencia de medidas que deben tomarse de manera inaplazable o insistencia en los elevados valores propios. Todo eso muy bien adobado con genéricas y poco comprometidas llamadas a la ética. La moralización del mundo como expresión eminente de vulgaridad moral. En fin, ojalá me las arregle para contarles mi duelo con sencillez. A lo mejor ayuda por un momento ponerse en la mente de un niño. La de mi hija de 11 años, por ejemplo. Les voy a contar algo que me dijo y que revela cómo percibió ella el duelo. Para preparar el terreno es imprescindible que me refiera antes al protagonismo que en mi casa tiene el humor. Lo practicamos todos los miembros de la familia. Pero yo poseo un estilo único, muy depurado. Mi método supone un claro progreso sobre las más avanzadas técnicas hasta hoy conocidas en el mundo, porque yo hago un uso muy profesional del chiste malo. Un chiste malo es todo lo contrario de una broma pesada. En la broma pesada, el bromista se ríe a costa del oyente que la sufre, mientras que quien se ríe en el chiste malo es el oyente, y no del chiste, pues carece de gracia, sino de quien lo cuenta.
Si el contador del chiste es consciente de que se reirán a su costa, si incluso busca ese efecto, entonces el chiste malo se convierte en una modalidad de autoironía. Ahora, confieso que seguramente he llevado mi método demasiado lejos. Un chiste malo detrás del otro, el siguiente peor que el anterior, en una decadencia acelerada y sin freno. Hace mucho que, ante el abuso por mi parte del chistemalismo indiscriminado, la sonrisa se ha borrado del rostro de mis hijos y ha sido sustituida por un gesto de fatiga y resentimiento. Si alguno de ellos sonríe ligeramente ante alguna de mis bromas sin gracia, al instante el resto de los hermanos se lo reprocha con dureza, porque entienden que con su actitud irresponsable me está dando alientos. Hace un par de años, en una de esas charlas intrascendentes de sobremesa, les pregunté qué deseos le pedirían al genio de la lámpara si un día se les apareciera. Cada uno dijo los suyos, incluida mi esposa. Pero cuando llegó el turno de mi hija, se creó un silencio que atrajo la atención general. Se lo estaba tomando muy en serio. Uno creería que estaba luchando por jerarquizar en su mente infantil las muchas necesidades que flagelan el mundo. El fin de las guerras o de las hambrunas, una vacuna contra las epidemias más devastadoras, la eliminación de la pobreza, qué sé yo. Pero no, nada de eso. Cuando finalmente dio por concluida su reflexión y expresó sus 3 deseos, el primero de ellos fue que papá deje de contar sus chistes. Lo que le valió quizá por primera vez la cerrada ovación del resto de sus hermanos mayores. Ese es el contexto en el que hay que ubicar la escena que sigue. Estábamos desayunando ella y yo en la cocina apenas unos días después de haber muerto mi papá. Me miró y debió ver en mí la imagen misma de la tristeza, porque enseguida me rogó con infinita dulzura: papá, cuéntame un chiste. Estoy buscando una pieza de violín y de piano que, sin querer, ha llegado a ser la banda sonora de mi duelo. Y eso que nada en esta música evoca mi luto. Al contrario, es como una nana que acuna el alma con su sonido elegante, tibio, vagamente romántico. En esos días tan lúgubres la escuchaba una y otra vez porque poseía la virtud de transformar mi angustia en dulzura, al menos por un rato. Aquí está. Mi hermano opina que nuestro padre tuvo una buena muerte. Estoy seguro de que es cierto. Murió de 85 años tras una digna decadencia a lo largo de los últimos 3 o 4.
escucho las palabras del adivino Tiresias cuando predijo a Odiseo su final. Te vendrá más adelante y lejos del mar una muy suave muerte que te quitará la vida cuando estés abrumado por placentera vejez. Y a tu alrededor los ciudadanos serán dichosos. Las circunstancias del fallecimiento de mi papá no difieren mucho de las presagiadas al héroe homérico. Tras una larga vida murió sin agonía, un día que él nunca sospechó fuera el último, a consecuencia de un infarto producido un par de horas después de una intervención quirúrgica de pronóstico favorable. Buena muerte. Y a pesar de todo, un acontecimiento de impensables proporciones. Alguien podría decirme, y con perfecto derecho, ¿pero tú qué creías? Tu padre era un anciano, estaba enfermo, su vitalidad declinaba a simple vista. ¿Qué creías? La gente se muere, ya lo sabes. ¿Cómo pudo conmocionarte tanto que le pasara también a él? A esas preguntas solo puedo responder que hay una gran diferencia entre anticipar la idea de la muerte y tener una experiencia inmediata con la muerte. Y que uno no deja de ser nunca un misterio para sí mismo. Por supuesto que sabía que mi papá se moriría, pero no sospechaba ni remotamente lo que significaba para un hijo que se muriera su padre. Escuché a una mujer decir una vez algo similar acerca del parto. Nadie me avisó de esto. Yo llegué virgen a esta experiencia enorme. No había previsto el abismo profundo que abre el duelo bajo los pies. Y fui el primero en sorprenderme de mi propia torpeza. ¿Qué cuánto dura esta crisis? Muchos aseguran que un año, que hay que completar el ciclo entero de las 4 estaciones sufriendo el dolor de la ausencia. Primavera, verano, otoño, invierno en luto para renacer en la segunda primavera. No lo niego, pero en los 40 días inmediatos a la muerte se produce una concentración máxima de emociones. Este intento mío por clarificar y ordenar el itinerario de mi duelo se va a referir precisamente a esa cuarentena inicial. Sin duda, un cierto extrañamiento es inherente al hecho de vivir. Aunque a veces el mundo parezca un lugar hospitalario, no acabamos nunca de adaptarnos del todo a él. Nunca. Nunca será una casa para nosotros. Siempre un mal hospedaje. Y ese extrañamiento íntimo al vivir llega al colmo cuando quien muere es una persona a la que amamos. Si tras miles de años de ensayos biológicos fallidos, la naturaleza por fin ha logrado engendrar esa cúspide evolutiva que es el hombre, ¿por qué luego se comporta tan mezquinamente con su obra maestra y la rompe sin clemencia como lo haría un amo caprichoso y aburrido? Contemplar cómo se destruye esa amada forma individual y se convierte solo instantes después en cadáver, en frío despojo. Se convierte, con palabras del poeta, en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada.
Contemplar esa corrupción nos entristece, pero también nos indigna por la estúpida injusticia que entraña. En ese momento nos dan ganas de pedir el libro de reclamaciones para denunciar ante el encargado de todo esto que la muerte es una tomadura de pelo y la vida un vil engaño. Nos indignamos y protestamos cuando muere una persona a la que amamos, sí, pero cuando mueren los padres, entonces el sentimiento es de otra calidad. Un hecho, no sé, permítanme que lo califique pomposamente de cósmico. Los padres no son simplemente personas amadas, son el último animal mitológico. La infancia flota en una mitología. Al faltarle experiencia al niño, la fantasía de la imaginación proyecta sobre la realidad sus figuras y relatos. El héroe que en el mito popular lucha a muerte contra el monstruo maligno, en la fantasía del niño lo representa el padre. Más tarde el niño se hace hombre, conoce las leyes de la realidad y abandona la explicación mítica del mundo. Pero los padres se quedan ahí, materialmente junto al hijo, con su presencia potente y mágica, y la primitiva mitología sigue operante en el fondo de la conciencia. Todos los hermanos manteníamos una buena relación con nuestro padre, aunque quizá la mía era menos natural y menos frecuente que la de ellos. Mi vida fluía con normal independencia, centrada en mi vocación, mi profesión y mi casa. Sin embargo, al morir mi papá tuve la sensación de retornar a ese momento sagrado, anterior a la fundación del mundo. Mi papá, el héroe primigenio, dotado de unos superpoderes que lo hacían poco menos que invencible, había sido derrotado por el dragón de aliento de azufre, y la desolación se extendía en la superficie del orbe. Ay, los tiempos han cambiado mucho, ¿quién lo duda? Pero la relación paterno-filial se mantiene como residuo, imposible de superar. La crítica de convenciones sociales y la actual liberación de costumbres vaciaron de contenido buena parte de los grandes conflictos morales de nuestra tradición artística. Por ejemplo, los sufrimientos de Madame Bovary nos cautivan por la maestría literaria del narrador, pero la infidelidad conyugal que narra la novela, escandalosa en su época, ahora nos hace bostezar, acostumbrados como estamos a verla a nuestro alrededor hasta el aburrimiento, sin concederle especial dramatismo. En cambio, la conexión con el Padre subsiste como fuente de energía psíquica infinita y también, claro está, como manantial inagotable de potencial conflicto. Pues incluso en esta época descreída nuestra, la figura del Padre conserva la imagen del coloso mítico de antaño. Los padres están allí antes, ¿sí? Están allí antes de que el Hijo pueda decir simplemente yo, con una anterioridad no solo cronológica, sino causal, pues le dieron el ser y moldearon los estratos más profundos de su conciencia. Los hijos nunca logran ver con objetividad a los padres, porque los padres son aquello que les permite ver el mundo, como unas gafas bien puestas. Ahora yo lamentablemente perdí esas gafas. Desde mi nacimiento, mi experiencia del mundo había adoptado la forma de hijo.
Un día estrené Orfandad y empecé a experimentarlo de otra manera, desnudo de todas esas genealogías que te conectan secretamente con un origen. Mi mamá no suele prodigar confidencias sentimentales, es más bien parca en ese aspecto. Por eso mismo me llamó la atención una que se le escapó casi sin querer sobre mi abuelo. Cuando murió, me dijo, fue como perder mi infancia. Ahora lo entiendo. El hombre, aludí a ello antes, es una entidad temporal y en perpetuo devenir, y por eso se resiste a ser comprendido por las ciencias naturales. Solo el género narrativo, que se ocupa del antes y el después del discurso de su vida, logra apresar su fluyente esencia. Cuando queremos saber más sobre alguien y preguntamos quién es, a nadie se le ocurre contestarnos con una definición, siempre con una historia. La de su casa, la de su formación, los aspectos principales de su biografía. Pues bien, los padres son los únicos testigos de la historia entera de su hijo. Solo ellos custodian la narración íntegra y auténtica desde el inicio. Cuando murió mi papá fue como si hubieran arrancado las primeras páginas del libro de mi vida. Parte de mí quedó enterrada con él para siempre. Es mi hermano. Luego lo llamo. Qué sensación tan rara. Por un momento perdí el sentido de la realidad y, sin razón aparente, se cruzó por mi cabeza la ridícula idea de que era mi papá quien llamaba. Y eso que él rara vez lo hacía. El mundo nos informa de un hecho y días después dudamos de si ese hecho es real o simplemente lo hemos soñado, recordado o pensado. Una vez me pasó algo aún más desconcertante. Entré en un restaurante y sentado en una mesa reconocí al papá de un amigo. Nada de particular, si no fuera porque ese señor se había muerto un par de años atrás. Yo mismo asistí a su entierro. Me froté los ojos, me acerqué a su mesa, parpadeé para aclarar mi vista. Un poco más flaco, un poco más viejo. Pero era él. No lo podía creer. Ahora recuerdo la escena como si fuera un sueño. Una vez leí una observación sobre la principal diferencia entre el sueño y la realidad. Cuando tras dormir 8 horas uno se despierta, la realidad sigue ahí tal cual como la dejó antes de ir a la cama, solo que 8 horas después. Mientras que cuando vuelve a dormirse, no continúa el sueño en el punto en el que lo dejó, sino que empieza uno nuevo tan ridículo y caprichoso como el anterior. Hola hermano, te envié por correo la necrológica que escribí. ¿La leíste? A los demás les gustó, solo faltas tú. Si nos apuramos podría salir en la edición del mes que viene y cuanto antes mejor, ¿no? ¿No crees? Ya pasó más de un mes desde que papá murió y no conviene que se retrase más. Bueno, llámame cuando puedas. Adiós.
Claro que leí el artículo de mi hermano. Evoca con amorosa exactitud la figura del fallecido, sin esos inoportunos ajustes de cuentas, por supuesto, pero también sin esa adulación exagerada que tantas veces oscurece el retrato o lo hace poco convincente. Peores que estos obituarios de retórica hinchada son aquellos en los que el autor aprovecha el fallecimiento de una personalidad célebre para dedicarse a sí mismo un elogio inverosímil cuando quien podría desmentirlo ya no está en capacidades de hacerlo. Muere un premio Nobel de literatura y quien fuera su maestro durante un año en la escuela publica en el diario local un obituario exaltando la lucidez y la extraordinaria generosidad de esa figura internacional de las letras, ahora lamentablemente fallecida y quien, según su versión, le habría confesado en una conversación privada que todo cuanto sabía de literatura se lo debía a él, el autor del obituario. Ridículo. El de mi hermano, en cambio, se mantiene en ese término medio entre el elogio y la credibilidad, siempre tan difícil, y más difícil cuando el autor es el hijo. Podría leérselos ahora mismo y así cumplir con la convención de presentarles debidamente a nuestro progenitor, aunque sea por ese procedimiento indirecto. Estoy seguro de que si esbozo delante de ustedes su retrato y logro evocar esos rasgos característicos suyos físicos y de forma de ser que lo hacían tan reconocible, seguramente ganaría su simpatía. No porque su biografía la merezca más que la de cualquier otro, sino porque la historia de la mortalidad humana, con su doliente intensidad y su brevedad, con su todo prometido y su nada final, entraña un dramatismo que conmueve siempre, siempre, aunque se reitere 1.000.000 de veces, y suscita en el oyente una compasión instintiva. Nos identificamos con quien ya ha pasado la gran prueba de la vida y sentimos mucha curiosidad por saber qué maña se dio y con qué dignidad sobrellevó la bancarrota que a todos nos espera. Preferí que el mío fuera un informe sin ese toque humano, despojado de simpatía. La muerte como lugar de la verdad. No pretendo decir de ninguna manera que el modo como alguien viva sus últimas horas revele su auténtica personalidad. Tampoco tengo inclinación a otorgar un estatuto privilegiado a las palabras pronunciadas por el moribundo antes de expirar, sobre todo cuando ha sido la casualidad la que quiso que fueran las últimas palabras. Me refiero más bien a que mientras la persona vive la conocemos solo provisionalmente, y cuando muere se descorre repentinamente el velo y aparece en la imagen de su vida por primera vez, enmarcada definitivamente entre dos fechas fijas. Nació en 1935, murió en 2020. Ahí está el retrato ya acabado. Y entonces comprendemos quién era ese alguien a quien quisiéramos decirle una última palabra de devoción. Quisiéramos, pero demasiado tarde. Solo conocemos la verdad cuando es demasiado tarde. El conocimiento perfecto es siempre póstumo. A los pocos instantes de haber muerto mi papá, ese contraste entre la verdad idealizada y la sordidez del cadáver me sumió en un sentimiento de indecible pena. No era furia, ni rebeldía, ni tampoco miedo, mucho menos preocupación por estar ahora yo en primera fila, como si mi papá fuera una muralla que me protegiera a mí de morir y yo lamentara su muerte solo porque ahora se acerca la mía. No, nada de eso. Era desconsuelo. El sentimiento de lo absolutamente inconsolable.
Cuando cumplí 50 años, publiqué en el periódico un artículo titulado precisamente Cumplir 50. Ahí reflexionaba que quien alcanzaba esa edad ya había experimentado previsiblemente lo inconsolable de la vida. Al día siguiente fui a comer con mis padres. Mi papá, tras leer el artículo, me miró y me dijo, no sé si inquisitivo o afirmativo, pero hijo, tú nunca has tenido ninguna experiencia inconsolable, ¿verdad? Sonreí y guardé silencio, porque había sido precisamente su crisis de los 50 años mi propia experiencia de lo inconsolable. Hasta entonces. No veo necesario entrar ahora en detalles. Solo voy a decir, utilizando una expresión que nació entre los muros de los conventos medievales, que mi papá a esa edad recibió la visita del demonio del mediodía y que tomó algunas decisiones que derramaron abundante sufrimiento en su círculo familiar y que abrieron una herida en mi corazón de hijo. Y aunque habían pasado 35 años, a mí me había quedado durante todo ese tiempo un pequeño rencor sordo hacia mi papá, a cuenta de lo que podríamos denominar su falta de imaginación. Y no es que nunca hubiera pedido perdón, lo cual quizá no le fuera exigible. Es que en apariencia nunca se puso en mi lugar. Nunca amagó un principio de reconocimiento del dolor causado, y esa invisibilidad de mi herida alimentó mi reserva íntima. Y de ahí que la observación de mi papá, tú nunca has tenido ninguna experiencia inconsolable, la recibiera yo en ese momento como una nueva negación de mi herida, y para mí mismo murmuré, sí, papá, tu vida ha sido esa experiencia para mí. Pero de hecho no le dije nada, porque siempre preferí preservar la paz familiar a abrir un conflicto mediante reproches. Y ahora me alegro, mucho, porque enseguida descubrí que mi papá estaba equivocado, y yo también. 6 meses después de haber cumplido yo 50 años, mi papá murió. A la edad en que a él lo visitó el demonio del mediodía, a mí me visitó lo inconsolable, esta vez de verdad. Esa experiencia de lo inconsolable que mi papá prefería pensar que yo no había conocido, la estaba conociendo ahora en toda su magnitud, y no por su vida como yo había creído por error durante tantos años, sino precisamente por su muerte. Curioso el amague del destino. Crecí y maduré con el temor de que a su edad me sobreviniera una crisis semejante a la suya, y me mantuve siempre vigilante para no repetir el doloroso precedente paterno. Cuando llegué al mediodía de mi vida, el demonio pasó de largo despreocupadamente ante la puerta principal de mi casa, cuando el ladrón que acabó robándomela por la puerta de atrás fue la muerte, la suya, verdaderamente inconsolable. Tras contemplar por primera vez la imagen definitiva de mi papá, varias preguntas recorren los sótanos de mi conciencia. ¿Fui un buen hijo? ¿Fue mi papá realmente feliz? ¿Contribuí yo a que lo fuera? ¿Pude hacerlo mejor? Y como si no tuviera uno bastante con la pena y la desesperación,
A ese coro de feas plañideras se une el susurro de un sentimiento de culpa. El deber hacia un padre posee un carácter sagrado que los romanos denominaron piedad filial. De pronto me vi a mí mismo reo de impiedad, denunciado ante el tribunal de mi propia conciencia. Se me hicieron presentes con nitidez extraordinaria las 3 o 4 ocasiones en las que mi papá intervino en el curso de mi vida para librarme provisionalmente de algún mal que estaba a punto de sucederme. En mi imaginación volvía a componerse de nuevo su figura y a sentir otra vez sobre mí su mirada de padre, con un destello de irónica pero evidente satisfacción. Mi esposa, que siempre mantuvo una excelente relación con su suegro, percibió mi ansiedad. Las innumerables horas de conversación con ella, que conocía de primera mano los detalles de la relación, me ayudaron a objetivar en mi mente la figura del padre y de paso a rehabilitarme. No me duele reconocer que no he representado delante de mis hijos el papel de la entereza y la serena resignación ante la desgracia que quizás se esperaba de mí. Al contrario, he llorado, gemido y sollozado desvergonzadamente delante de ellos. No sé si obré como debía. Estaba a la deriva. Náufrago asido a la tabla de salvación. Me sentía pobre y desvalido. Hice lo que buenamente pude. Fue aleccionadora la naturalidad con la que los niños actuaron siempre. Un día les pregunté, ¿cómo lo recuerdan? Y uno de ellos respondió, como el papá de mi papá. Esa curiosa respuesta me ayudó a ponerlo en perspectiva. Sí, me repetía, siempre hablé de mi papá con orgullo y me confortaba comprobar que nadie podía adivinar la existencia de esa pesadumbre interior que hizo lúgubre morada en mí durante tantos años. Mi papá murió un lunes por la tarde. El viernes anterior fui a visitarlo. En la habitación del hospital estaba mi hermana, quien aprovechó mi llegada para bajar a la calle a fumar un cigarrillo. Nos quedamos solos, mi papá y yo. Él, que estaba tumbado en la cama dándome la espalda, pesadamente se dio la vuelta y mirándome me dijo con alguna dificultad, «Estás bravo. Lo siento mucho. Perdóname si te ofendí en algo. Si logro recuperarme, voy a buscar el momento para que hablemos y limemos las diferencias». Y yo respondí, «No, papá. Solo me preocupa tu salud. Ojalá te recuperes pronto y, claro que podemos conversar cuando quieras. Ya sabes que me encanta hablar contigo». «Gracias, querido hijo», dijo con una dulzura infrecuente en él. En ese momento entró alguien en la habitación y el diálogo se interrumpió. Para siempre. Ya no volví a verlo salvo la tarde de su muerte, infartado, inconsciente en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos. Descansa en paz, querido papá.
En paz él y en paz nosotros, quienes tanto lo quisimos. Quizás el duelo no sea otra cosa que aprender a pensar en la pérdida de la persona amada sin pena y sin culpa. Quizás yo fui un exagerado mientras vivió y quizás he sido también un exagerado tras su muerte. Recuerdo un verano de la infancia, de viaje por Alemania, la familia sentada a la mesa de un restaurante muy concurrido. Me parece estar viéndolo ahora mismo luchando por ordenar los platos de cada uno de nosotros en alemán, un idioma del que él solo conocía los rudimentos. Y junto a él, al impaciente camarero apuntándolos en un papel con un gesto nervioso. Me preguntó, siendo yo todavía un niño, que qué quería tomar. Y yo inocentemente respondí que limonada. Hay que adaptarse. Fue el único comentario de mi papá. Lo dijo en aquella ocasión sin mayor énfasis, pero mi comportamiento posterior, y en concreto esa tendencia mía recurrente a la exageración, le dio motivo para repetir muchas veces a lo largo de los años el mismo consejo. Hay que adaptarse. En consecuencia, he luchado siempre por adaptarme a este mundo raro. Y es posible que la muerte de mi papá constituya la última de las grandes pruebas de adaptación. Busqué la forma de recobrar el gusto por la vida. Volví a mi literatura, a mi lectura, a mis ensoñaciones de paseante solitario. Acepté un par de invitaciones a comer, retomé mis clases de tenis, volví a reír. Aunque bueno, la risa no faltó nunca. Ni siquiera en esas escenas macabras que forman parte inevitable del ritual de la muerte. Mejor dicho, no falta en especial en esa clase de escenas. Todo el mundo sabe que cuando la realidad se pone demasiado seria, llega a ser verdaderamente invivible. Y en esos momentos no nos queda más remedio que frivolizar un poco, por pura supervivencia. Ante la muerte, seriedad superlativa, se dispara con frecuencia la risa, porque riendo desafiamos el imperio absoluto de la realidad y derramando unas gotas de liviandad sobre ella la hacemos nuevamente humana. ¿A quién no le ha dado un ataque de risa en el momento más inoportuno, ¿eh? Decidimos cremar a mi papá en lugar de enterrarlo porque él había manifestado en alguna ocasión su temor a despertar dentro del ataúd. Mientras depositábamos las cenizas de mi papá, alguien leyó el nombre escrito en la lápida contigua. Pepita de Mora. Ese nombre absurdo, infiltrado inoportunamente en la ocasión más crítica de nuestras vidas, levantó una primera oleada de risitas en el grupo próximo, que llamó la atención de los demás y a los que acabó contagiando también el asombroso brote de hilaridad. Y terminada la ceremonia, nos alejamos del monumento funerario entre incómodas convulsiones producidas por una risa apenas reprimida.
recordado ahora, no me parece especialmente gracioso. Un nombre poco frecuente, nada más. Pero hay que estar ahí, amigos. Pero lo peor estaba por venir. Fue la tarde del viernes siguiente en que mi esposa, con el deseo de distraerme un poco, me organizó un plan fuera de casa con amigos. Íbamos en carro a unos cines de los alrededores. Ella manejaba, un plan igual al de muchos otros viernes antes del hecho fatídico. Y de pronto, cayendo en cuenta precisamente del restablecimiento de las rutinas del fin de semana, me derrumbé. Y ahí en el carro, mientras afuera se veía atardecer, de lo más profundo de mi alma salió un potentísimo no. Un desgarrado no. Cuando muere quien te dio vida, se abren los ojos al hecho de que no hay consuelo que dure mucho, que la herida de niño en realidad no sanará, al contrario, se gangrenará. Somos huérfanos condenados a producir huérfanos. En estas situaciones límite en las que se altera el punto de vista cotidiano, hasta lo hospitalario del mundo se torna hostil en un giro desleal para sus sorprendidos moradores. Mundo condenado y nosotros condenados con él y en él. Nacemos subidos en un autobús que avanza a toda velocidad hacia un abismo, y mientras se dirige al vacío, uno elige el carpe diem, otro prefiere lamentarse, uno se revela con histrionismo, otro simplemente se resigna o se desespera, y un tercero trata de elevarse espiritualmente, y mucho más, pero nada que inventarse. Infeliz aquel que trate de ser original en estos casos, pues lo único que consigue es la vulgaridad de imitar a alguien que ya lo fue, lo de siempre. Este cielo tan claro y tan limpio, y el aire y la luz, todo. Más fácil ahora, más sencillo. Si pudiera oírme, le diría que todo es más sencillo. Que no se complique. Es normal, a mí también me pasó. Pero en realidad, todo es más sencillo. Pero ¿saben qué? Por hoy estuvo bien. En lugar de seguir importunando tierra y cielo con mis lamentos, voy a abordar la última fase, la de la conciliación con la figura del fallecido y su continuada influencia sobre los suyos. La pérdida de alguien querido desgasta nuestra confianza en la naturaleza, que ya no nos parece tan fiable como antes. Al final, nuestro ser rechaza la muerte. Quiere vivir, seguir jugando el juego de la vida. Resurge ese sentido deportivo de la existencia, disipando ese perfume que coloreaba de melancolía las vivencias de la cuarentena inicial. Un profesor me escribió la mejor carta de condolencia. La muerte del padre opera vitalmente como tremendo sacramento existencial. Tras la desoladora aflicción inicial, presidiendo el duelo, va emergiendo poco a poco como gracia del nuevo estadio un coraje inesperado
que transforma la pena originaria en definitiva inteligencia de nuestra condición mortal, movilizando nuestra voluntad de vivir. Exacto. Me sentía salvo, movilizado por una saludable restauración de los hábitos. Me vienen a la memoria las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Dio el alma a quien se la dio, y aunque la vida perdió, nos dejó harto consuelo su memoria. ¿Qué es al final la vida del hombre? Esto: la lenta gestación de un ejemplo póstumo. La palabra griega para designar verdad es aletheia, que significa literalmente no olvido. Aletos, es decir, recuerdo. Nos enseña la etimología que conocer la verdad de una persona equivale a rememorar su ejemplo cuando ya ha dejado de existir. En el caso de mi padre, durante esa primera cuarentena del duelo, fue el timbre de su voz lo que permaneció resonando en mis oídos con una nitidez dolorosa. ¿Que cómo era mi padre? Lo más parecido que cabe imaginar en este tiempo prosaico y nivelador a un antiguo patricio romano. Lo admito, empiezo a preocuparme por la imagen que va a quedar de mí cuando muera. Y casi sin darme cuenta, la anticipo mentalmente y me propongo cuidarla y mejorarla, mejorándome. La vida no termina, se transforma, proclamó el oficiante en el funeral de mi padre en alusión al difunto, cuya supervivencia post-mortem esperan los creyentes. Y yo también. Parece imposible escapar a las preguntas que algún día se van a formular quienes me sobrevivan. ¿Qué tipo de persona fui? Así en general. ¿Cuál fue mi destino? ¿Cómo seré recordado? ¿Qué imagen voy a dejar a los míos? Y me doy cuenta de que todavía estoy a tiempo de retocar el cuadro antes de entregarlo, como lo haría un artista, de añadir nuevas formas, líneas y colores al lienzo de mi vida para dibujar sobre él una imagen armoniosa de lo humano que invite a quienes la recuerden a vivir con gozo, con confianza, con alegría. El arte de vivir aumenta las posibilidades de conseguir para quien lo practica una vida colmada. Pero este arte quedaría incompleto si no se combinara con el arte de bien morir. Sin duda, hay que aspirar a algún grado de excelencia personal para así cumplir con la máxima moral que dice: vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Así que cuando de verdad me llegue la hora, intentaré aceptar la muerte no como si se me hiciera un agravio, sino con naturalidad, con liviandad, desdramatizando, como si simplemente se estuviera completando en mí un ciclo vital más, como si mi caso fuera solo uno entre otros muchos de un proceso de incesante renovación de la vida, y así romperle el aguijón a la muerte, privándola de su tragedia, y así matar un poco a la muerte y ofrecer a mis hijos y a mi esposa un último tributo de amor, el ejemplo de buena muerte, para pasar sin angustia por ese trance cuando les llegue la hora a ellos. En estos momentos me acuerdo, quién sabe por qué, de mi madre.
de tu anciana madre, como se presenta ella con ironía cuando me llama por teléfono. Nunca voy a olvidar cómo, a los pocos días de enviudar, me confesó ahogando sollozos que se consideraba una privilegiada. Una privilegiada. Qué maravillosa imagen. Porque quien considera que su vida ha sido un buen golpe de suerte, un don inmerecido, va a esperar la muerte sin rencor y sin deuda, y va a descansar en paz. Más leve será para ella la tierra. Ojalá. Lo deseo de todo corazón. Eso es más o menos lo que tenía para decirles. Temo haberme deslizado más de la cuenta hacia el terreno de las expansiones sentimentales que tanto proliferan en la literatura maleducada. Si les parece contradictorio que haya criticado esa clase de literatura, para más tarde incurrir descaradamente en sus peores vicios, respondo que solo me siento legitimado para criticar con convicción aquellos vicios que conozco por dentro. Los veo en mí, los odio, los censuro y luego los practico. Presenté un ideal literario, nunca dije que lo encarnara. Bueno, me despido, muy agradecido por su atención que ahora les devuelvo. Gracias y gracias, queridísimos amigos. Un consejo final. Cuiden su imagen mientras estén a tiempo. Hagan de ella una invitación a una vida digna y bella. Nada más. Adiós.